en realidad quiero agradecer la invitación de invitar a hablar a la historia en estos espacios, ¿no? Generalmente cuando hay encuentros todo el mundo dice que la historia es muy importante, pero lo que vimos en algún lado los historiadores de la educación es que la importancia que se le da a la historia en la retórica muchas veces no se convoca para discutir los temas actuales. Pareciera que cuando se convoca a discutir los grandes problemas educativos actuales, pareciera que la historia no tiene mucho que decir. Entonces, la verdad, me parece muy interesante empezar con un panel histórico, que también generalmente se empieza con los paneles históricos, pero también me tomo un desafío a mí o a los historiadores de la educación, que es, tal vez no nos convocaron porque lo que decíamos no estaba ayudando al presente. Me gustaba el nombre del panel, ¿no? Historia y sentido. Esta idea de que la historia tenga que ver con, bueno, pensamos la historia para pensar el futuro, ¿no? Los historiadores, las preguntas del historiador no están en el pasado, están en el futuro. En todo caso, vamos al pasado para ver cómo podemos imaginar mejores futuros, ¿no? Pero si no, nos quedaríamos en el pasado. Con esa idea recuperé la idea, ¿no? Yo trabajo además en un terreno entre la historia y la teoría, trabajo formando colegas en la Escuela de Formación Docente, entonces lo que yo quería fue seductor, la verdad nunca me había puesto a pensar algo de una historia de la escuela primaria en la Argentina. Muy rápidamente, quiero hacer un rápido paneo para llegar al presente. Bueno, ¿cuáles fueron las temáticas? ¿Cómo se fue considerando la escuela primaria en la Argentina? En realidad, voy a empezar relatos sobre las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX, 1850, 1860, que es cuando se construye la idea de escuela primaria. La categoría, dije, entré por una forma muy clásica. Bueno, ¿desde cuándo se dice escuela primaria? ¿Cuándo aparece la categoría de escuela primaria? De hecho, está nombrada en la Constitución Nacional, ¿no? El artículo 5º habla de la educación primaria y tiene que ver con lo que estamos trabajando un poco en los proyectos de investigación. Hemos encontrado que en la década del 50, 60, 70, esto es de Caseros a Roca, dicho rápidamente, hubo una impresionante renovación pedagógica. La escuela cambió. Digamos, hubo una cantidad de pedagogos, muchos de ellos extranjeros, Amadeo Jacques, las norteamericanas que trajo Sarmiento, Juana Manso, etcétera, que van a renovar la escuela, que van a decir, bueno, la escuela que había antes, la escuela que le damos de la colonia, la escuela prerevolucionaria, no sirve y hay que fundar una nueva escuela. Y es todo lo que va a acceder a la ley 1420. Cuando se establece la ley 1420, ¿sí?, lo que uno puede ver es que más que inaugurar la ley lo que hace es vuelve ley algo que ya, cambios que se venían produciendo previamente. Y en esta idea quiero empezar con una primera cita que va a ser muy importante para pensar la escuela primaria. Uno de los que se ocupa de la escuela primaria, ¿se está viendo ahí atrás?, fue Amadeo Jacques. Amadeo Jacques probablemente lo conozcan por haber sido el rector del Nacional, primer rector del Nacional de Buenos Aires, nombrado en Juvenilia, etcétera. Pero Jacques en el 65 le piden que haga es la memoria presentada a la comisión encargada de elaborar un plan de instrucción pública, general y universitaria. Ahí lo que Jacques plantea, va a hablar de escuelas secundarias, una propuesta de escuela secundaria, funda el bachillerato, digamos, el modelo enciclopedista, el currículum de cultura general, que si habláramos de historia de escuela media tendría que entrar por acá. Pero ahí Jacques dice que no podemos pensar la escuela secundaria sin pensar la escuela primaria. Ya en esto es de 1865. Y ahí lo que les puse es la evaluación que Jacques hace en 1860, antes de la escuela primaria, antes de la gloriosa escuela primaria. Miren lo que dice que pasaba con la escuela primaria. Los alumnos leen por lo general correctamente, pero sin entender, y la misma monotonía de su hablar fluido semejante a una oración rezada denota la más profunda indiferencia al sentido de las palabras que corren como agua de sus labios. Escriben a veces bien, pero así como leen, sus páginas son unas planillas que constan de una serie de palabras sin puntos ni coma, los más tiempos sin ortografía y siempre sin vínculo entre sí, ni significación en sus mentes. Sabrán multiplicar o dividir un número por otro, pero si se les pregunta cuánto valen 20 varas de un cierto género a razón de 17 pesos a la vara, no podrán decidir cuál de estas dos operaciones conduce a la solución en cuestión. De todo lo demás no tienen idea, ni remota ni confusa. Así que en aquella calle preparatoria en que entran todos, todo les nuevo y extraño. Las más sencillas explicaciones importan poco, para ellos un misterio. Fíjense lo que dice Jacques antes de fundar la escuela primaria. ¿Cuál es el problema de la escuela primaria? Los chicos leen pero no entienden. No saben escribir, escriben con faltas de ortografía. Saben hacer cuentas pero no resuelven problemas matemáticos. De lo demás no saben y no están preparados para ir a la secundaria. No sé si les suena. Digamos, uno podría, salvo por algunos términos que están en el texto, que denotan obviamente el momento histórico, uno puede ver cómo este topos se va a repetir en toda la historia argentina. Jacques evalúa así la escuela primaria, que va a fundar, y vuelvo a repetir, que leen y no entienden, que escriben mal, con falta de ortografía,
que no pueden resolver el problema de matemática, que no tienen cultura general y que no están preparados para la escuela secundaria, es la evaluación que uno va a... Esto es fundante, creo que es interesante ver cómo en algún lado, muchas veces repetimos, en estos tiempos que parece que la evaluación es tan importante, es importante ver cómo esto que en algún lado se fundó, se volvió sentido común. Y parece que siempre vamos a decir lo mismo, se volvió como algo que a lo mejor uno diría, bueno, 1860, 2015, ¿no cambió un poquito? Realmente 150 años seguimos evaluando igual la escuela primaria, digamos. Obviamente, ¿quién lo está haciendo? Amadeo Jacques, un francés que funda la escuela secundaria. Digamos, yo creo que habla mucho más, no tanto de lo que sí pasa en la escuela primaria, sino del lugar de enunciación, de quién lo está diciendo. Viene de afuera, es culto, quiere formar una élite, está pensando en la escuela media. Entonces, el discurso sobre la escuela primaria es muy tremendo. Y digo, y va a quedar, digo... quiero mantener esta cita a lo largo de la cuestión. Me parece importante ver esta evaluación y en algún lado tenemos que tratar de hacer evaluaciones que un poco rompan con esto. No podemos 150 años pensando que la escuela primaria lo que hace es esto, digamos. Tal vez lo haga, pero me parece que hay algo que caminar. ¿Cómo es esta escuela primaria? Me quiero detener un poquito en qué es esta escuela primaria que se funda, digamos. Probablemente la escuela primaria que conocimos, la escuela primaria que estuvo todo el siglo XX, que nos aparece la idea de que para cambiar las cosas pensamos que todo siempre fue así. Me quiero detener realmente en estos 30 años, de 1850 a 1880, qué es lo que realmente, cuáles son las cosas totalmente novedosas que se producen ahí en solo 30 años, que para nosotros suponemos que siempre fueron, y que en realidad fueron cambios muy fuertes, para poder recuperar la idea de que las cosas pueden cambiar, que las cosas cambiaron, que no fueron siempre así. Por ejemplo, las instituciones educativas pasaron a denominarse escuelas primarias y ya no escuelas de primeras letras u otras denominaciones. Empieza la categoría escuela primaria. Ustedes llamaban escuelas elementales, escuelas de primeras letras, escuelas del rey, escuelas del cabildo. Pero aparece un término que es la escuela primaria, ¿sí? Muy vinculado a la idea de la obligatoriedad, a la idea de la gratuidad, a la idea de la formación del ciudadano, sobre todo del representado. Uno puede ver cómo en la Argentina, como en el resto del mundo, donde triunfa el modelo democrático. En la Argentina es un poco más relativo, pero es interesante ver cómo se construye un sistema educativo formado con una escuela primaria y una escuela normal, ¿no? El gajo de la escuela primaria, le decían, que forma los representados, y el Colegio Nacional y la universidad, donde se forman los representantes, ¿no? Como en el modelo es más cuestionable, digo, en la Argentina uno ve mucho más movimiento que en otros lados, pero está esta idea, una escuela primaria que forma a los representados, es obligatoria, gratuita, ¿sí? Donde todos tienen que terminarla, ¿me entienden? Que forman en el modelo democrático, van a ser presentados y el canal de los representantes va a circular un poco en paralelo por el Colegio Nacional, este Colegio Nacional que va a decir siempre que los chicos de la primaria vienen mal formados. ¿Sí? Que Jacques, cuando está fundando el Colegio Nacional, dice, son tan incapaces de entrar a la secundaria porque no pueden. Se unifica el nombre. Se articula como un nivel dentro del sistema. A la vez se está fundando la escuela primaria y está creando el sistema educativo. Es un nivel, la palabra primaria, se ubica respecto a otras escuelas, las escuelas primarias van a ser todas iguales, o sea, se van a ubicar cada institución horizontalmente, ¿sí? En paralelo, digamos, con las otras, y verticalmente con otras. Está antes de y después de. De a poquito está el nivel inicial empezando a gestarse por ahí, todavía es muy temprano, pero una lógica de sistema, de los conglomerados educativos previos que había en la primera mitad del 19, instituciones sueltas, se llaman igual, enseñan cosas distintas, etcétera, se llaman distinto, enseñan lo mismo, nadie sabe, para entrar no hay requisitos, empieza la idea de sistema. La escuela primaria es un nivel educativo, es parte del sistema educativo. Y también lo quiero recuperar porque uno puede ver que actualmente, si el siglo XIX fue el pasaje del conglomerado a el sistema como forma de organización, hoy en el siglo XXI pues pareciera que estamos pasando del sistema a la red como forma de organización, que hay que discutir mucho, ¿no? Perdonen que diga esto, pero yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde el eslogan del Ministerio de Educación es escuelas, desapareció el sistema educativo, ¿sí? No hay más sistema. Para ciertas políticas lo que hay son escuelas, totalmente, o sea, esta idea de sistema que daba cierto grado de unidad desaparece, parece que solo hay escuelas. Por eso me parece importante ver que se inventó el sistema, puede caer el sistema y tiene consecuencias políticas concretas, pensar si es un conglomerado, un sistema o una red, un conjunto de escuelas o algo más. Establecimiento de pautas burocráticas de administración, aparece toda la burocracia educativa. Hacer informes, hacer exámenes, hacer evaluaciones, elevar inspectores que mandan actas, ¿no? Hay toda una burocratización de la administración, un poco con la que nos vamos a enojar mucho en todo el siglo XX, gran problema pedagógico, pero se burocratiza la práctica pedagógica. Aparece el formulario, aparece el informe, aparece el examen, ¿eh?
la aparición, empieza a construir un cuerpo de inspectores, de supervisores, de directores, aparece todo el modelo de organización vinculado con el sistema a la burocracia estatal. La ampliación de los contenidos curriculares, de las 3 R's al currículum ampliado. Las escuelas antes, en la primera mitad del 19, enseñaban las 3 R's. ¿Qué son las 3 R's? Leer, escribir y contar, en inglés. Reading, Writing and Arithmetics. ¿Sí? Iban a la escuela a aprender a leer, a escribir y a contar. Esas son las 3 R's. Ya estaba, hay un poquito de religión. Comienza la idea de que el pibe va a la escuela primaria, ¿sí? A leer, escribir y contar, a dar todo esto, y aprender nociones de historia, nociones de geografía, nociones de física, el sistema métrico decimal argentino, la Constitución Nacional, urbanidad, higiene, educación física, canto, etcétera. Se pasa a un currículum ampliado. O sea, la función de la escuela primaria no es simplemente la alfabetización básica, asociada a la lectura, la escritura y el cálculo, solo el cálculo, sino que se amplían los conocimientos. En matemática entra la geometría como conocimiento. ¿Sí? Se pasa a una escuela primaria, ¿me entienden? Que no solo alfabetiza en el sentido más básico del término, ¿sí? Perfecto, buenísimo. Sino que es en entrada a la cultura general, digamos. Aparece en la ley 1420 la idea de nociones de historia general, nociones de cultura. Formación docente mediante escuelas normales. Hay que formar a los docentes, ya se desconfía del docente previo. Supuestamente era práctico, sin conocimientos, espontáneo, y debe ser formado. Todo el sistema que a partir de 1870 construye Sarmiento de las escuelas normales, no sé si ustedes saben, la escuela normal, se llama escuela normal, no porque no forme normales, discúlpenme, yo soy egresado también de ahí, sino la idea de normal viene del concepto francés de da la norma, da el método, supuestamente contra el maestro previo, espontáneo, que no tenía metodología correcto, en la escuela normal uno aprende el método, la norma, de ahí viene la categoría escuela normal, y una norma universalmente aplicable, ¿no? El normalismo, una cosa que hoy está muy en crisis, que se iba un maestro y entraba otro y no había grandes cambios, porque todos estaban formados con el mismo método. Entonces era simplemente como todos tenían la misma norma. Esta era la función de la escuela normal, formarlo en la teoría y en la práctica, todo un sistema de formación docente inexistente previamente. Antes, para ser docente, uno iba al cabildo, decía, quiero dar clase. Bueno, ¿sabe leer? Sí, lea. ¿Sabe escribir? Escriba. ¿Sabe matemáticas? Sí. ¿Sabe religión? Sí. ¿Qué dicen los vecinos de usted? Que soy buen tipo. Bueno, abra la escuela. ¿Sí? Era más sencillo. Este era el sistema de formación docente. Bueno, esto se critica, no tienen método, entonces aparece la idea de la profesionalización, se laiciza la docencia, pasan a ser laicos los docentes, se pasa a ser tarea de empleo único. Antes el maestro era maestro y otra cosa, por ejemplo sacerdote o herrero, y aparece la idea de que el que es maestro es solo maestro. Se cambia, se construye el personaje, el docente de otra forma, ¿no? Aparece un nuevo docente, hijo de las escuelas normales. ¿Estoy cambiando? Sí, yo cambié. De la mano de esto, la creación de un método uniforme, lo que estaba explicando recién, ¿no? La escuela normalista es una lectura, un método basado en Herbart y Pestalozzi, ¿no? La forma, planificar la clase, 10 minutos para presentación, 30 disposición, 15 para aplicación, cierto reconocimiento con otras ideas con Pestalozzi, pero se establece la clase modelo, se llamaba. Yo llegué en los 80 cuando era estudiado para maestro, la aprendí, ¿no? Los 10, 15, 20 minutos, ¿no? Basado en la lógica herbartiana. Un nuevo uso del tiempo, la presión del recreo, ¿sí? La idea de que hay que parar, hay que regular, sobre todo el recreo. La ley 1420 establece el recreo, el artículo 14 dice, ¿no? Hubo que inventar el recreo, hubo que decir, bueno, tiene que haber recreo. Y el espacio, el tabique de las escuelas, que eran como este lugar enorme, parecidos a templos, donde uno habla y todos ustedes escuchan, aparece la idea del tabique. La escuela empieza a ser subdividida en aulas, en clases, ¿sí? Aparece un nuevo uso del tiempo y el espacio. Del tiempo creo que es un poquito más Sofi, pero las peleas por establecer el tiempo escolar. ¿Cuánto debe durar la clase? 15 minutos, 40 minutos. ¿Qué es mejor enseñar en la primera hora? Si matemáticas, historia y demás, debates actuales comienzan ahí. Hay que plantear un uso del tiempo con división de tareas, de actividades. El gran problema que enfrentan los normalistas de la puntualidad, lograr que los habitantes de esta ciudad, de este país, con su molicie innata, llegaran puntuales, respetaran los horarios, llegaran a tiempo, los practicantes planificaran las clases que realmente duraran 40 minutos, ¿no? Hay todo un problema enorme con el uso del tiempo y el espacio.
La eliminación de los castigos corporales y una nueva relación con el cuerpo. Claramente se prohíben y empiezan a prohibirse muy fuertemente los castigos corporales en la escuela. Sí, empiezan a aparecer otro tipo de sistemas de disciplina y una nueva relación con el cuerpo. La idea de la educación física, ¿no? Del cuerpo, yo no diría un cuerpo vinculado con el placer, va a faltar en llegar, pero es otro cuerpo, un cuerpo por lo menos a ser controlado, a ser domesticado, a ser disciplinado, ¿no? Cambia los métodos pedagógicos, ya parece otra forma. La coeducación. La idea de, en cierta forma, y es muy debatible, pero que hombres y mujeres deben educarse juntos, cuánto, cómo y demás, va a haber muchas posiciones. Pero triunfa la idea de que hombres y mujeres deben educarse juntos, por lo menos una buena parte, y hasta ir a la misma escuela, ¿no? Digamos, las posiciones más extremas, otros dicen, bueno, sí está bien, pero en escuelas separadas, bueno, está bien, pero hasta cuarto grado, quinto y sexto no, porque son muy grandecitos y esas cosas son raras, digamos. Pero aparece la idea de que hombres y mujeres deben educarse juntos. Digo, vuelvo a este tema y es muy importante verlo, porque estas son problemáticas de género muy importantes. Cuando se fundó la escuela hubo un establecimiento, una lógica de género y pelea de género. Hoy estamos atravesando una escuela donde las lógicas de género están siendo revisadas. Entonces, en algún lado estamos enfrentando el mismo problema, ¿sí?, que enfrentaban en el siglo XIX. Bueno, ¿qué hacemos con el género en la escuela? Bueno, hoy con aquel modelo nos movimos hasta hará 10 años. Hoy nuevos mapas de género, tenemos que la escuela tiene que dar una nueva respuesta, ¿no? Estamos enfrentando el mismo problema. Renovación y ampliación de la cultura material escolar. La escuela se vuelve un gran lugar de objetos. Uno lee una descripción de una escuela en 1820 que había unos bancos largos, una mesa juntos, 3 libros, ¿sí?, y la palmeta para pegar a los pibes. Con eso alcanzaba. Uno lee una descripción de Raúl Bedías, de algún inspector que venga por estos pagos en 1890. ¡Wow! Hay pupitres, mesas, bancos, pizarrones, borradores, esqueletos, objetos para hacer geometría, láminas, o sea, la escuela se vuelve un impresionante, se llena de elementos materiales, hay un montón de productos materiales, debates por el pupitre, el higienismo opinando, que mueven todo. Cuando nosotros somos trabajadores de la educación, por supuesto, pero a veces nos olvidamos que hubo otros trabajadores de la educación que son los que hicieron todos los materiales escolares. Hay un montón. La escuela fue un gran dador de puestos de trabajo, no solo para docentes, sino toda una maquinaria de producción, ¿me entienden? Los pupitres, los láminas, la gente que llevaba, hay fotos, ¿no?, los que transportaban los pupitres hechos en Buenos Aires al territorio nacional. Fue un impresionante motor económico la escuela por toda su cultura material. ¿Me entienden? Implicaba producción, distribución, fabricación, debates. Las escuelas se llenan de objetos, ¿no? Se llenan de objetos especialmente producidos por la escuela. Se cambian los libros de texto, toda la historia de la producción de libros de texto. Hay un cambio bestial en la cultura material y, si quieren, lo traigo al presente, en la cultura tecnológica. Sí, estas cosas que estamos diciendo eran unos cambios tecnológicos impresionantes. El libro impreso era una cosa maravillosa. Bueno, digo, para ver cómo hoy nos pasa una cosa parecida. El alejamiento de la moral religiosa y acercamiento a la moral médica. La aparición del higienismo, ya la moral, la buena gente no es tanto la que se guía por las pausas religiosas, sino por la moral médica, ¿no? Uno puede ver, hay trabajos interesantes en Colombia, pero los puedo pensar para Argentina, una colega que plantea cómo el tema de la alimentación, sí, a lo largo del siglo XIX en Colombia deja de ser un problema de un pecado a ser un problema de la salud. ¿Sí? A comenzar el siglo XIX era la gula, era un pecado, era un problema religioso. ¿Sí? A fines del siglo XIX, comienzos del XX. No, hay que enseñar a los chicos a comer, no porque es pecado, sino porque tiene que ver con la salud, con el cuerpo, ¿no? Y se inscribe, uno puede ver en esa temática el pasaje de una moral asociada a lo religioso a un acercamiento a una moral más de corte médico, ¿no? La idea de los valores. Y, último, los valores civilizados, como la higiene, la luz y la aireación, ¿no? Uno puede ver cómo cambian. Uno lee los informes de inspección de los primeros inspectores y el gran problema de la escuela era que olía, mucho olía, muchísimo. Hay perros adentro de la escuela, las maestras cocinan mientras dan clase, amamantan a los chicos, hay manchas de humedad, o sea, hay un relato continuo hay un olor que impide enseñar. Hasta que no saquen el olor de la escuela, hasta que la escuela no se vuelva inodora, no se puede enseñar, ¿sí? Entonces aparecen estos valores de higiene, la luz, la aireación, ¿no? Un cambio arquitectónico y demás cambios. Digo, me quise detener acá, ahora sigo avanzando a lo largo del siglo XX, pero para que vean que todo esto, que nos parece muy común, fueron productos históricos, hubo gente que lo impulsó y que no fue siempre así. Cuando estaban fundando la escuela se estaban peleando con otro modelo de escuela que realmente era distinto. Cambiaron los contenidos, los sujetos, la formación, la materia,
las prácticas cotidianas, el uso del tiempo. Fíjense cómo hubo que armar. ¿Qué pasa en el siglo XX? Voy a ir muy rápido por el tema del tiempo. Daría para una conferencia a cada momento, pero como que identifiqué 3 grandes momentos de renovación, sobre todo en la cotidiana. La materialidad relativamente no cambió, este modelo escolar que acabo de plantear se mantiene en el 20, no hay grandes cambios, sí que los hay, pero son menores, no hay una renovación absoluta, pero sí hay como 3 grandes focos de renovación. La llegada de la escuela nueva en las décadas del 20 y el 30, las ideas del activismo, del paidocentrismo, que se aprende haciendo, el niño en el centro, las posiciones internas. Voy a volver al final sobre esta idea. No todos los escolanovistas eran lo mismo. La escuela nueva de época de oro fue la década del 30, y un segundo, pero como en un modelo autoritario la escuela nueva, y había a la vez escuelas novistas como Florencia Fossati que las echaban por hacer sindicatos, digamos, ver cómo desplegar, sería interesante desplegar las posiciones internas. La modernización en las décadas de los 60 y 70, ¿sí? Una nueva oleada de escuela nueva. Puse 4 autores importantísimos en aquella época. Freud, la llegada del psicoanálisis. Miren Mafalda, ¿no? En Mafalda uno puede ver, sobre todo en Miguelito y Libertad, ver las nuevas versiones de la infancia, ¿no? Miguelito, que es un chico de los 60, el psicoanálisis dice que tiene sexo, ¿no? Pasa una chica con minifalda y dice, me pasan cosas que no entiendo mucho, ¿no? Pichón Rivière, la dinámica grupal, mucho dinámica grupal, mucho líder negativo, mucha asamblea de grado, ¿no? Piaget, obviamente, los chicos producen conocimientos, el propio Miguelito de Mafalda, ¿no? Que mira una torre y piensa que en realidad, o sea, un niño que produce hipótesis, y Freire, obviamente ya más acercado a la radicalización política, pero son 4 autores, sus obras que van a cambiar la lógica de trabajo en el aula. La escuela de los 60 y 70, por lo menos sus líneas más renovadoras, van a releer la escuela nueva previa, más basada en el niño concreto, que era la del 20 y del 30, para estas miradas más sociales, más grupales. Está la pedagogía de la recreación, la pedagogía de la liberación, hay una buena cantidad de renovaciones. Y finalmente, en los 80 y 90, no fue lo mismo, por supuesto, pero toda la llegada de la teoría constructivista, supuestamente como la gran respuesta educativa al constructivismo, como las renovaciones, los chicos hacen hipótesis, los saberes socialmente, los saberes previos del alumno, acompañando, no es lo mismo 80 que los 90, una cosa interesante es ver cómo el neoliberalismo en los 90 hizo una apropiación certera del constructivismo. No estoy diciendo que el constructivismo sea neoliberal, pero sí creo que en los 90 el neoliberalismo fue muy capaz de apropiarse del constructivismo. De hecho, la mayoría de los docentes aprendieron a decir soy constructivista por capacitación financiada por el Banco Mundial. Digo, no estoy diciendo que sean sinónimos, pero me parece que la cosa es un poco más compleja. Digamos, que no necesariamente ser constructivista o decirse constructivista es estar en contra de ciertos proyectos políticos. Creo que es un tema con el cual habría que, por supuesto que hay otras cuestiones, ¿no? Pero daría la pena revisarlo bien. Y obviamente la revolución tecnológica y digital, los grandes cambios tecnológicos que estamos viviendo, que bueno, la aparición de las filminas a Conectar Igualdad, uno puede ver que hubo una tremenda renovación tecnológica que va a impactar en la escuela. Muy resumidamente quería plantear como 3 momentos en el siglo XX donde la escuela primaria se realiza. También plantear muy rápidamente algunos de los debates actuales, desea la historia para llegar hoy. Planteé como 3 grandes temas que también darían para expresar. Estoy tirando temáticas, no sale porque yo no la cambié, claro. Ahora sí. La pelea entre un gran debate que hubo en Francia, que lamentablemente no nos llegó mucho a nosotros, pero sería bueno recuperar, sobre todo para la escuela primaria, que es la pelea entre la transposición didáctica, supongo que le suena el término por llevar, ¿no? Esta idea de que la escuela es la cultura, la cultura escolar es aquella escuela, es cultura culta que la escuela lubrica, dice Chervel, para poder entrar a la escuela, o la posición de Chervel, su contrario, que habla de cultura escolar. Dice que en realidad lo que tiene que ver con el tema de la jornada extendida. Voy a explicar muy rápidamente la diferencia y por qué quiero plantear. Lo que dice Chervel es que la cultura escolar no es la cultura que enseña la escuela, sino la cultura que solo enseña la escuela. La cultura que solo se aprende en la escuela. No es el producto de un filtraje de una cultura general externa. ¿Me entienden? O sea, la escuela no es solamente un lugar donde se recibe una cultura producida afuera y todo lo que se hace se modifica, se curriculariza, sino que la escuela tiene una capacidad de producción de saberes, produce una propia cultura, ¿sí?, que modifica la cultura externa. O sea, recupera la idea de la cultura, de la escuela, como productora de cultura que va a impactar fuera. Ahí recupera sobre todo el trabajo de los maestros, y la cultura escolar tiene que ver con las actividades concretas que realizan los maestros.
Si transposición didáctica me sirve para pensar la escuela secundaria, probablemente cultura escolar me sirve un poco más para pensar la escuela primaria. Es lo que hacen los maestros, como pregunta Yerbel. Díganme cuál es el saber que se transpuso para enseñar a leer y escribir. No hay, tal vez la lingüística, pero no. En realidad en la escuela primaria lo que enseñamos tiene más que ver con las actividades, tiene más que ver con acciones, no tanto con saberes. Esto va a pasar en la escuela secundaria, ¿sí? Entonces, a mí me parece que un debate que creo que hay ahora sobre jornada extendida es, vamos a seguir más la línea de la transposición didáctica, donde en realidad las jornadas extendidas para que los chicos tengan más conocimientos, y tengan taller de clown, taller, sumamos más saberes dentro de la escuela, o, en la línea de Yerbel, pensar a la jornada extendida como una forma de fortalecer la cultura que solo se aprende en la escuela. Esto es la lectoescritura y demás. No, digamos, como pensar, articular la jornada extendida, no como más horas, más materias, sino como pensar la cultura, la jornada extendida como un lugar donde se fortalece la cultura escolar, que son estas cosas que solo se aprenden en la escuela. La cultura propia escolar. Creo que es un debate. Segundo debate, el problema de la cultura común. Un gran tema actual, ¿no? Bueno, ¿qué es la cultura común? ¿Qué es lo que todo argentino tiene que aprender, sea quien sea, ¿no? En épocas de tantos cantos que están muy bien en la diversidad. ¿Qué pasa con lo común? ¿Sí? ¿Cómo pensar lo común no como la cosa homogénea? ¿No? Sabemos que la escuela, lo común fue lo homogéneo, y esto discriminó, cercenó y demás. Bien, ¿cómo revisamos? ¿Cómo pensamos hoy lo común, y a propósito común, no como homogéneo? Y la escuela como garante de lo común. ¿Qué es lo que todos los pibes de Argentina, sea quien sea, tiene que aprender? Que es lo común que todos tienen que tener. Creo que es un tema que hay que volver a revisar. En aras de la diversidad, muchas veces este problema, bueno, le enseñaremos, preguntaremos su cultura, bueno, sí, pero perder lo común es grave políticamente, que no haya un conjunto de conocimientos comunes. Y el tercero, ya acercándome un poquito más, revisando cosas didácticas que no manejo, la categoría, sobre todo de Flavia Terilla, de las cronologías de aprendizaje, ¿no? Cómo hacer para efectivamente respetar los tiempos de cada niño para alcanzar los resultados, digamos, como contra la cuestión monocronológica en la que se basó la escuela que hablaba antes. Bueno, hoy diríamos, bueno, en realidad hay que llegar a los mismos resultados, pero no todos llegan igual, no en los mismos caminos, como respetar las cronologías de aprendizaje. Para cerrar, dos cuestiones. Les contaba recién de la escuela nueva y quiero recuperar una escuela novista. Dos cosas quiero compartir con ustedes para seguir pensando y venir al presente. Uno es un texto de... ¿No cambiaste arriba? No cambié porque no voy a leer. Voy a leer, no va a aparecer nada proyectado. Al final van a aparecer las horas. Un texto de Herminia Brumana. Yo no sé si ustedes conocen a Herminia Brumana, una muy interesante colega, escolanovista radicalizada. Herminia tiene textos muy bonitos, murió muy joven, tiene un texto de memorias donde ella recuerda sus experiencias como directora en una escuela en el Doc Sud, en la ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda. Se llama Tizas de Colores. A mí me gusta el nombre porque supongo que muchos fuimos maestros para usar las tizas de colores, que a lo mejor después usamos poco, pero de niño creo que ¿no? Nos fascinaban. Herminia era una escolanovista, feminista. Un consejo, hay un famoso texto de Herminia donde una maestra recién recibida le pide consejos, y uno de los consejos que Herminia le da es coquetee y tenga novio, porque una maestra contenta enseña mejor, ¿no? Entonces, no, es genial. A mí lo que me gusta de esa idea de Herminia es que le ve un plus didáctico a la cuestión, ¿no? Los chicos van a estar contentos, te va a enseñar mejor, van a repetir menos, ¿no? Veamos, en esa misma línea, en Tizas de Colores, esta misma mujer que decía esto tan divertido y tan interesante, nos dejó este texto, que es el que quiero compartir con ustedes. Me mandan un alumno a la dirección y entra con un hosco gesto partiéndole en dos la frente ensombrecida. No es necesario preguntarle nada para saber que la vida no lo tomó en el sendero de los felices. Tiene el cuerpo flaco, las rodillas ásperas, las zapatillas gastadas, el guardapolvo con remiendos, las manos nudosas y los ojos preñados de angustia. No sé si la maestra ha podido ver todo esto, porque generalmente la maestra, a fuerza de ver los programas, el horario, el método, el procedimiento, el inspector y la técnica, concluye por no ver al niño. Comentario 1, fíjense el escolanovismo, el centro en el niño. 2, yo podría escribir el texto hoy, la maestra por ver las evaluaciones de PISA, no llega a ver al niño. Uno podría hoy cambiar estas cuestiones que están aquí y que le roban atención al docente en lugar del niño. Me lo han mandado porque no hace los deberes, ni estudia la lectura y no sirve para nada. Para captarme su confianza le hablo de cualquier cosa, lo primero que se me ocurra. Qué lástima, cómo se ha ensuciado el patio con esta humedad, ¿viste?
A nosotros nos embroma este tiempo para lustrar. Ya está todo. Ya no hace falta averiguar nada más para explicarse por qué es mal alumno. Trabaja, lustra. Y cuando la lustrada está floja, me dice después de otras cosas, los lunes y los viernes vendo pastillas. ¿Y tu papá qué hace? A mi papá lo llevaban al hospicio. Estaba loco por tanta bebida. No me atrevo a preguntar más, ni cuántos hermanitos son, ni qué hace la madre, ni nada. Me quedo doblada en dos, enmudecida, porque ya no es la primera vez que me contestan así, porque estoy cansada de comprobar que esos llamados malos alumnos no lo son por propia voluntad, sino porque la vida los maltrató primero. Ya me está dando miedo investigar nada, ya me está dando miedo acariciar a un chico, porque enseguida me abre su corazoncito y ese corazón está siempre lleno de tragedia. Y lo peor es que el mío no se endurece a fuerza de sufrir con la pena de estas criaturas, sino que se insensibiliza más y más, a tal punto que a veces me falta solo la fugaz mirada de un niño para comprenderlo todo. No me atrevo a preguntar nada más, pero tengo que justificar mi autoridad en la escuela, tengo que intentar siquiera algo para decir a la maestra que este alumno me ha prometido cumplir con sus deberes, repasar la lectura, atender en clase. Y después de hablar un rato, termino pidiéndole, me traes una copia a mí nada más, cortita, la que puedas, con lápiz, como sea, una vez por semana, y si podés 2. Así yo le diré a la maestra que me traes a mí los deberes. ¿Entendido? Sí, me lo promete y cumplirá. Y yo tendré en mis manos unas hojitas borroneadas, sucias, escritas con estas manos nudosas y ásperas que lustran zapatos de los otros para poder comprarse zapatillas. Primero será una copia, después el problema, luego más y más. Yo soy maestra y tengo el deber de pedirle trabajos para la escuela. Porque si no fuera así y me dejara llevar por el impulso de mi corazón, es probable que, cruzada de brazos delante de estos alumnos que no tienen padre, que comen mal y duermen peor, que cuentan 10 años y ya saben lo amargo que es ganarse la vida, les dijera, deberes, ustedes no tienen que hacer deberes, jueguen en la calle si les queda tiempo, aprendan lo malo, háganse miserables, nada de deberes. Ustedes no tienen el deber de ser buenos porque les han negado el derecho a la felicidad. A mí el texto, yo estaba preparando este texto que quería cerrar con este, que es un texto que yo personalmente adoro, me encanta. Pero para cerrar, en realidad, quiero volver al presente. Yo preparaba la conferencia y de Entre Ríos, una querida colega, Karina Ratero, me mandó esta foto sacada hace... No la puse arriba, ¿ven? Una foto. ¿Llegan a leer? La sacó en una escuela hogar de Entre Ríos. Una madre puso este cartel en la escuela. Estos días este cartel está en una escuela de Entre Ríos. Junior es prolijo, le gusta hacer la tarea, dibuja, le gustan los números. Le gusta compartir y jugar con sus compañeros. Le cuestan las letras y algunos números todavía, pero está dispuesto a aprender. A mí me emocionó mucho esto y en realidad quiero volver al presente. Hoy Junior está en la escuela, diría Arminia Brumana, no le neguemos el derecho a la felicidad. Muchísimas gracias. A la escuela llegan chicos con historias muy diferentes y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace la escuela con eso que llega diferente? En la mayoría de los casos probablemente trata de integrarlos, de incluirlos, de darles una educación común que los habilite a un futuro mejor, y en otros casos no. Me parece importante detenerse y pensar otras alternativas. Es interesante revisar la historia de la escuela común, cómo cambió para que pudieran educarse todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, blancos, indígenas y negros. También habría que revisar las deudas pendientes. ¿Qué hacer para que la escuela sea realmente común? ¿Qué hacer para que sea realmente hospitalaria para todos? Maestros hay desde la Fundación de Buenos Aires. Ahí vino un maestro con Juan de Garay. Allí hubo un primer, digamos, la primera especie de escuelita. Y escuelas, en realidad uno podría decir que empieza a haber en el siglo XVIII escuelas más consistentes. Bueno, antes en realidad había escuelas en los conventos, escuelas parroquiales, escuelas... En el siglo XVIII ya empieza a haber algo más consistente, que son las escuelas parroquiales, y luego ya acercándose hacia el final del XVIII y sobre todo, digamos, en la época de los Borbones, empieza a haber escuelas del rey. Las escuelas del rey se convierten, después de la Revolución de Mayo, en escuelas de la patria. Y esas escuelas de la patria
en realidad multiplicadas, son las que en los caudillos van a estructurar como protosistemas educativos, ¿no? Realmente el sistema se arma a en la segunda mitad del siglo XIX. Casi uno podría decir que la presidencia de Sarmiento lo que hace no es fundar la escuela argentina, sino terminar de articular el sistema. Las primeras formas de escuela eran bastante distintas a las actuales. Por un lado, la mayoría de los docentes eran varones, y esto es un cambio muy importante porque las mujeres estaban fuertemente excluidas del acceso a ciertos saberes como la lectura o la escritura. Los alumnos también eran en su mayoría varones, muy pocas mujeres podían concurrir, y además de varones había que cumplir con una serie de requisitos. Había que ser blanco, había que ser católico, había que ser en lo posible hijo de españoles. La mayoría de la población no tenía acceso a esta cuestión y muchas veces hasta eran sancionados. Hay una anécdota que nos gusta contar, un poco terrible, pero que en algún lado sirve para pensar la historia de la educación argentina. En Catamarca, un negro liberto, Ambrosio Milicay, fue castigado en la plaza pública por haberse comprobado que sabía leer y escribir. La escuela común surge en contraposición a escuelas diferenciadas, ¿no?, en el siglo XIX, sobre todo en la época de la colonia, pero después de la colonia también subsiste la idea de que los indios y las castas, se los llamaba los negros y los mulatos y mestizos, tenían que tener escuelas diferentes, ¿no? Por ejemplo, incluso la Sociedad de Beneficencia, que organiza Rivadavia para la educación de las niñas, ¿no? Los niños iban a unas escuelas y las niñas iban a otras. La Sociedad de Beneficencia pensaba que tenía que tener una escuela para castas, ¿no?, específicamente que fuera distinta de las escuelas para niñas blancas, ¿no? Y así sucesivamente. También había escuelas para indios, ¿no?, y para otros grupos étnicos y sociales. Cuando aparece la escuela común y cuando las leyes de educación obligatoria, gratuita y laica en la década del 80, se supone que esto no tiene que seguir sucediendo. Sin embargo, hay muchos relatos de indígenas y de mestizos que decían que no estaba bien visto en el pueblo que ellos fueran a la misma escuela que iban los blancos de la zona, ¿no? La educación común históricamente tenía que ver con la educación de los comunes. ¿Quiénes eran los comunes? Se hablaba de los que podían llegar a ocupar cargos políticos, de los que podían llegar a mandar. Una vez más, de los hombres, de los blancos y de los católicos, ¿no? De la idea de criollos. Si uno piensa en el origen, cuando comienza la independencia, cuando se decía criollo estaba pensando en estas características. Estos eran los comunes que tenían que ir a educarse. Esto se va a complicar muy fuertemente con el comienzo del siglo XX, con la llegada del inmigrante. La inclusión de la mujer en la escuela argentina es una historia complicada y difícil como en el resto de los países del mundo. Cuando surge el sistema, van a empezar a bregar por una educación, por lo que se llamaba la coeducación. Educar en igualdad de condiciones y en las mismas aulas a hombres y mujeres. La ley 1420 establece que en lo posible las escuelas serán mixtas, por lo menos hasta cuarto grado. Y a su vez que las clases, en caso de ser mixtas, tenían que estar a cargo de maestras. Las escuelas diferenciales, las escuelas especiales, las escuelas para retardados, las escuelas paranormales, las escuelas para problemas con niños con dificultades de aprendizaje, etc., están casi en el origen del sistema y en algún lado son la contracara del modelo de inclusión. Las escuelas diferenciales o especiales ya están sobre comienzo del siglo XX y van a ser destinados a aquellos que no pueden aprender por algunos motivos. Hay toda una pasión en la escuela argentina, como en el resto de las escuelas del mundo, va a haber una pasión de clasificación de alumnos, de clasificación de niños, y muchas veces desde modelos médicos. Uno puede ir viendo cómo siempre hubo niños retardados, atrasados, distraídos, afásicos, disléxicos, silábicos, con ADD, con problemas de atención, con problemas de movilidad, y también cómo estas enfermedades, supuestas enfermedades, aparecen en ciertos momentos históricos. Mi nombre es Franco, fui al secundario, fui a
la escuela Doctor Victorino La Plaza, Comercial 84, en Salta, provincia de Salta. Yo todo el primario había ido siempre a un colegio, había pasado de colegio en colegio, pero siempre había ido normalmente, amén de mis problemas. Y cuando quise empezar el colegio secundario, me había anotado en un colegio secundario privado y el dueño del colegio me pidió que tenía que ir con una niñera porque él no se podía hacer cargo de nada de lo que me fuera a pasar. Así que esa situación devino en que terminara en una escuela pública. ¿Y cómo te fue en la escuela pública? No, bueno, bien, qué sé yo, con los problemas normales que supongo tiene cualquier persona que tiene las complicaciones físicas que tengo yo, no sé, nunca tener un baño adaptado, el ingreso a la escuela era un desastre, tenía escaleras. Después eso, después de mucha pelea, hubo justo un momento que había un cambio de fachada de la escuela y en la entrada pusieron una rampa para que pudiera entrar. Nunca formé fila yo, siempre me puse al costado. No me gustaba formar fila porque en el primario, recuerdo que lo hacía, yo en el primario iba al colegio en un triciclo, no llevaba todavía la silla de ruedas, y formaba fila, me ponía delante de todos, creo que porque me obligaban a ponerme delante de todos, porque era el más chico, el más petillo. Yo recuerdo que tuve una época que iba a la escuela secundaria, iba en una bicicleta, pero con 3 ruedas. Bueno, yo iba a las clases de educación física que eran a la tarde y quería hacer algo. Quería hacer alguna actividad física, no quería que me aprobaran en educación física porque sí, porque aparte yo me preguntaba, ¿y qué nota me van a poner en educación física si yo no hago nada? Y entonces me recuerdo que hacían correr a los pibes alrededor de un estadio de fútbol que había al frente de mi escuela, y yo iba con la bicicleta, con la tricicleta, y quería dar la vuelta yo también. Y el profesor me decía que siempre me decía lo mismo, que no era necesario hacerlo, pero yo lo hacía. De vez en cuando lo hacía. Después me empecé a cansar y no la hice más. El cuerpo siempre es problemático en la escuela, ¿no? La escuela tiene una función muy importante que es educar a los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, enseñar a sentarte, enseñar a estar 8 horas callado y sentado y escuchando a alguien. Esto, dicen muchos, bueno, fue la condición para que, por ejemplo, pudieran haber industrias, fábricas, ¿no? Que, bueno, ¿cómo haces que una población campesina o de una urbana indisciplinada, de pronto, bueno, pueda bancarse estar 8, 10 horas o 12 horas trabajando sin protestar, sentado frente a una máquina? Bueno, la escuela tuvo un papel importante en disciplinar a los cuerpos para que aceptaran estas otras formas de relacionarse con otros, de estar en el mundo simplemente, ¿no? La escuela hizo esto de muchas maneras, ¿no? Corrigiendo las posturas, planteando, bueno, cuál es la forma correcta de agarrar el lápiz y de escribir, la cuestión de tomar distancia, formar filas, estar todos sentados frente a un pizarrón con la vista delante y sin mirar al compañero. La idea del guardapolvo era plantear un ámbito más higiénico y más limpio, ¿no? Y cuando aparece en esa época se dice por un lado que todos los chicos luzcan iguales y así de alguna manera abolir las diferencias sociales o que no se noten en la escuela. Y por otro lado también está esta idea de protegerlos de los microbios, ¿no? Esta idea de, bueno, de la limpieza moral y sanitaria, ¿no? De la población. El presidente de la República iza al tope del mástil la bandera de la patria y un aplauso emotivo rubrica la trascendencia del acto.
el comienzo de otro... Habría como 4 o 5 rasgos que van a identificar la educación durante el peronismo. Por un lado, una enorme expansión matricular. Nunca el sistema educativo escolar se expandió tanto como durante el peronismo, ¿no? En ese momento logra alcanzar la alfabetización masiva infantil, se masifica la escuela media y comienzan los fenómenos de masificación de la escuela, de la universidad, ¿no? O sea, conviviendo con el discurso de alpargatas y libros, ¿no? Uno puede ver cómo la escuela argentina se expande enormemente. El peronismo va a intentar cambiar algunas formas curriculares y en algún lado lo que uno puede plantear es que va a haber un intento, al menos un intento, en algún lado muchas prácticas, de incluir dentro de la escuela lo que podemos llamar los saberes plebeyos, la cultura plebeya, o sea, los saberes de los sectores populares, los sectores bajos, saberes que hasta entonces no gozaban del derecho de ser saberes escolares, de ser saberes que enseñaban en la escuela. La historia de la educación de la dictadura todavía falta escribirla, todavía hacemos bastante poco, todavía sí está muy abierta, estamos empezando en estas líneas. Uno encuentra los documentos, uno lee esos aterradores documentos de aquella época, y uno puede ver cómo el campo de lo que era digno de ser reprimido es enorme. En 1978 hubo un documento que sacó el Ministerio de Educación que se llamaba Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, que es un manual para identificar subversivos. Y uno puede ver ahí las frases que supuestamente decía un subversivo, y las frases iban desde pedir la libertad de los presos políticos o el retiro de la policía de la universidad, como cuestionar que un docente haya desaprobado la mitad del 50% del curso o pedir nuevo examen. Uno puede ver ahí cómo aparece esta idea de que todo es digno de represión. Las censuras, las desapariciones, la uniformización. Los que padecimos la escuela media en la dictadura recordamos el tema de uniformes, pelos cortos, pararse bien, tratar de usted. Por un lado, toda la lógica represiva, ¿no? La censura y demás. En la dictadura del 76 al 83 yo creo que fue terrible. Hubo un aniquilamiento de la memoria, de la conciencia, de la transmisión cultural. O sea, yo creo que ahí se produjo un quiebre en la transmisión cultural que hoy lo estamos viendo. Yo creo que ese fue el mensaje de la escuela de la dictadura, ¿no? El mensaje fue a olvidar, ¿no? A olvidar y a no aprender muchas cosas. ¿Dónde pasa lo común? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el saber? ¿Cuál es la segunda lengua que enseñan en la escuela argentina? ¿El guaraní o el inglés? ¿Sí? ¿Cuál es la música que hay que escuchar en la escuela argentina? ¿A Mendelssohn o a los pibes chorros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que leer en la escuela? ¿La razón de mi vida o el Quijote? De distintas formas lo que se está planteando es esta idea de qué es lo que tiene que ser lo común. Lo común es lo que de otra forma no se accedería, o lo común es lo que la cultura en los sectores bajos, sectores populares. Es un gran tema de debate actual. La Escuela de la Democracia tuvo muchos logros. A la escuela secundaria entraron muchos chicos que antes no entraban, por ejemplo. Pero las deudas con los docentes y con los chicos todavía son enormes. Hay que apoyar las cosas que hace la escuela de incluirlo. La sociedad argentina se volvió una sociedad muy despiadada en muchos aspectos, que mata de hambre literalmente a muchos chicos, que excluye a muchos otros, aunque no los mate de hambre, pero que también les provoca heridas muy profundas. La escuela sigue siendo un espacio que, por elección o por imposición, está obligada a aceptar a todos esos. Me parece que tenemos que trabajar desde la escuela para que la sociedad sea más inclusiva con los chicos, más hospitalaria. Sean como sean, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen. Hay que valorar la diferencia, lo original y productivo que cada uno aporta. Es un camino para reparar las desigualdades e injusticias que hoy tanto nos duelen. Me parece que ahí hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho trabajo desde los docentes, desde las autoridades, también desde los propios chicos, ¿no? De tener una propuesta, una perspectiva más integradora, más pluralista, ¿no? De pensar al otro como un igual, de pensar al otro como alguien que es valioso, que me puede enseñar cosas valiosas sobre mí mismo, y que me puede ayudar a ser mejor, mejor persona en un punto, ¿no? Mejor ciudadano.